Hola, ¿qué tal amigos de Ciencia y Tecnología UJAT? Les saluda con mucho gusto su amigo Gabriel Morales. Y bueno, hoy tenemos un programa especial donde estaremos hablando de un tema para profesores investigadores, también para estudiantes de posgrado, que es concerniente a la publicación de sus investigaciones. Para ello vamos a hablar sobre la editorial P Científicas de nuestra universidad, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, pero también vamos a hablar sobre revistas científicas universitarias y sobre un tema muy importante que es cómo publicar tu artículo o investigación científica de forma correcta. Para ello, en una primera instancia vamos a platicar con el doctor Pablo Marín Olán. Él es director de difusión y divulgación científica y tecnológica de UJAT. Doctor Pablo, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Gabo, muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. ¿Qué tal? Pues, ¿qué le parece si entramos en materia y nos habla un poco sobre cómo funciona la editorial P Científicas y cómo ha sido su evolución a lo largo de estos 5 años? Bien, bueno, la editorial P Científicas actualmente pues ya es una editorial consolidada, pero pues se trabajó mucho para consolidar el sello editorial. Sobre todo porque nos toca una etapa financiera muy complicada, muy compleja para la institución, y también nos toca una etapa en la que se estaba redefiniendo todo el juego editorial, no nada más aquí en Tabasco, sino en el mundo, ¿no? Entonces estábamos enfrentando de manera global esta parte de que cada vez más las publicaciones científicas estaban abandonando el formato impreso y le estaban apostando más al formato digital, ¿no? Entonces nosotros aquí pues no había una infraestructura que nos permitiera catapultar toda la editorial. Entonces pues cuando tuve la fortuna de que cuando no hay las cosas pues tú las inventas y las creas, ¿no? Entonces, pues nos tocó pues, prácticamente picar piedra y bueno, era un poco complicado si no tienes un rumbo, si no tienes un destino a dónde arribar, se vuelve muy complejo el mundo editorial, ¿no? Si no sabes a dónde quieres llevar un sello editorial, se vuelve muy complejo. Es como estar naufragando en un mundo que estaba en ese momento indefinido, ¿no? Y prácticamente lo que se hizo en P Científicas, lo que hay ahorita, es un modelo editorial. Es un modelo editorial que combina un modelo institucional, porque no nos podemos salir de los márgenes y normativas institucionales, pero es un modelo que combina también parte de la iniciativa privada, ¿no? ¿En qué sentido? En que básicamente ahorita el sello editorial de la UJAT es un sello autosostenible, es decir, que no necesita grandes inyecciones de capital por parte de la institución. En pocas palabras, se dejó de ser un gasto para convertirse en un sello editorial que genera dinero para la institución. Entonces, la ecuación ahí está invertida y era necesario hacer este cambio, este viraje, porque varias casas editoriales han cerrado y muchas continúan cerrando porque no se han adaptado a la dinámica editorial moderna y bueno, lastimosamente allá afuera en la iniciativa privada pues eso es una competencia, ¿no? Y en el caso de las instituciones públicas muchas siguen rezagadas y no estoy hablando de 5 o 10 años, llevan 20 años de rezago editorial. Y creo que la institución en estos momentos, gracias a esa hibridación de modelo institucional, con un claro reglamento universitario que te permite hasta dónde puedes tú llegar y hasta dónde no tienes margen de acción, combinado con esta parte de que se ingresan recursos para la institución para hacer autosostenible el sello editorial. Creo que ahorita se mantiene bastante estable el sello, con claras cosas que lo pueden distinguir de otras editoriales. Ok, precisamente sí hemos visto la evolución de esta editorial P Científicas por las referencias que están dando los propios profesores e investigadores. Estamos hablando ya de una editorial de prestigio. Sí, claro, indudablemente. Ok, ahora, ¿nos podría comentar cuáles son estos retos que usted mencionaba en el tema electrónico? ¿Cómo fue la transición de la editorial hacia ello? Sí, mira,
pues todas las transiciones son a veces complejas, ¿no? Porque vienes arrastrando una inercia de cómo hacer las cosas. Entonces, pues como directivos, hay ocasiones que tienes que romper con ciertas inercias y con ciertas prácticas también. Entonces, la transición, por supuesto que fue algo compleja porque antes había los comités editoriales divisionales, que eran los que, digamos, captaban las publicaciones de sus profesores, pero no estaban siendo demasiado ágiles, ¿no? Por decirte un ejemplo, cuando llegué aquí a la dirección había libros que tenían 4 años, allí no se habían publicado, y varios profesores, fue lo que llamé yo al inicio una fuga de cerebros, porque había muchísimos textos que valían la pena, o sea, tenían contenido científico muy bueno, pero a cualquier autor, si le tarda 3-4 años, pues se va a retirar su manuscrito, claro. y con toda justa razón, y digo, entonces empezamos a perder esos libros valiosos, y el problema de una editorial es de que para hacerse de un desprestigio es mucho más rápido que de hacerse de un prestigio. Entonces, para hacerse de prestigio tienes que trabajar muchos años, y para hacerse de prestigio solamente basta que cometas un error o 2 errores para que te empieces a desprestigiar como editorial. Entonces son cosas que hemos cuidado muchísimo nosotros, y esta transición pues se fue algo lenta al inicio, pero ya después creo que todos nos alineamos, todos compartimos una misma visión. Tengo un equipo editorial, la verdad que genial, son personas muy profesionales, y lo que se hizo realmente, y yo atribuyo mucho el éxito de esto, es de que se profesionalizó el personal. Entonces es gente que su perfil encaja perfectamente en las cuestiones editoriales, gente que trae conocimiento, y lo único que hicimos nosotros básicamente es apostarle más a las cuestiones tecnológicas, pues para que el libro no nada más circulara entre los habitantes, entre los parroquianos nada más, ¿no? Sino que se hiciera global. Entonces, es decir, si no piensas en una publicación de manera global, yo creo que ya estás en un grave error ahí, ¿no? Entonces, sobre todo en la parte científica, donde el conocimiento que produce esta institución es de muy buena calidad y puede llegar a cualquier gente que tenga una conexión de internet, porque es un contenido totalmente gratuito. Ok, igual algo que he notado y que también pueden notar los estudiantes, los profesores, es este plus que aporta la editorial. Por ejemplo, uno si va a una división académica o visita algún recinto universitario, de pronto ve un catálogo con códigos QR, donde puede descargar al momento ese tipo de investigaciones, libros, artículos, ¿no? Es también una estrategia integral para también publicitar los libros. No, claro. Y la gente que ha publicado con P Científicas, aquí con nuestro sello editorial, pues básicamente nosotros les damos como un combo. Y a eso me refería de la hibridación con el modelo comercial. Nosotros le damos un combo. Primero garantizamos que su manuscrito lleve un proceso riguroso por pares ciegos académicos, ¿no? Y ya la doctora Ana Luisa pues le explicará bien cómo es ese proceso, pero bueno, yo te lo resumo muy rápido. Es un proceso riguroso de pares ciegos, ¿no? Entonces, una vez que pasan ese proceso, se le da, una vez publicado el libro, que ya realizó todo el proceso que tiene que llegar, hay un comité editorial que supervisa que ese proceso sea transparente. Tenemos 3 auditorías al año para que nos auditan toda la plataforma, para que vean toda la secuencia y digamos transparente es un proceso editorial. Nosotros le damos de valor agregado, tenemos valor agregado que otras editoriales no tienen. ¿Cuál es ese valor agregado que damos? Por ejemplo, el uso de objetos identificadores persistentes, una plataforma, un repositorio institucional, y aparte de eso le damos un espacio, un programa, un podcast que es Autores UJAT, donde se han invitado ahí con los autores. Entonces se ataca la parte de generación de conocimiento, pero también la difusión y divulgación del conocimiento. Y esos valores agregados son muy importantes ahorita en el mundo editorial moderno, porque hay varias editoriales que publican libros,
pero muy pocas que tengan rigurosidad, que den objetos persistentes, que garantice que ese conocimiento producido esté permanente y sea asequible y que sea persistente en el tiempo, porque eso es lo que te define finalmente. Y creo que la apuesta que estamos haciendo nosotros es una apuesta que estamos en el camino correcto, ¿no? Y no lo digo yo, sino lo dicen muchísimos informes de editoriales que están quebrando, precisamente porque no se han adaptado a esto. Okay. Ahora, me gustaría que, haciendo, digamos, una pausa o un tantito de desviación, ¿me podría comentar un poco sobre los DOI? ¿Qué son y por qué son importantes? A ver, es una excelente pregunta. Mira, voy a tratar de explicarlo con algo no tan técnico, ¿no? Los objetos persistentes o identificadores persistentes se dan precisamente porque cuando tú citas una publicación que viste en algún contenido web, por ejemplo, lo citas y lo pones allí como una referencia y de pronto resulta que pasan 15, 20 días y esa publicación ya no está. Entonces, tú como investigador o como persona o como periodista o a lo que la profesión que practiques, entonces alguien que es un lector atento y va a esa URL, a esa dirección y no encuentra la información, entonces te empiezas como a desacreditar porque esa información no hay manera de constatarla y de que tú estés bien informado. Entonces, en ese proceso se pierde credibilidad por parte del que escribe, ¿sí? Pero también se pierde ese conocimiento que estuvo disponible en algún tiempo y que ya no existe. Hay miles de cosas en la internet que la consultamos, la consumimos, lo leímos, pero que ya no existe. Entonces, ¿qué es lo que hace un objeto persistente? Que básicamente garantiza en el tiempo la permanencia de ese ítem, por ejemplo, de ese producto que está en la red. Y puedes tú certificar de que efectivamente ese producto estuvo disponible o está disponible, y es lo que hace básicamente un objeto persistente. Ahora, lo que sí tengo que aclarar, y eso es para todo el público que nos ve y gente que tiene esa duda de que si no lleva DOI, o sea, hay personas que dicen, es que no tiene DOI, entonces ya no publico, ¿no? No, el DOI es un objeto identificador, pero no es el único. Okay. Lo que ayuda al DOI, digamos, es que está respaldado por una empresa, obviamente es una empresa privada norteamericana, con servidores muy poderosos y potentes y tiene un marketing muy bueno. Entonces se llama Crossref. Entonces Crossref es la empresa detrás del DOI, ¿sí? Pero no es la única. No es la única que genera objeto persistente. Por ejemplo, están los ARCs. Los ARCs son objetos persistentes también, pero es una iniciativa en la cual no se promueve la comercialización, digamos, de los objetos persistentes. Entonces es una iniciativa que está creciendo cada vez más. En México hay muy pocas instituciones que usan ARCs, ¿no? Pero si tú te vas a Sudamérica, en Sudamérica la mayoría de los países usan ARCs. En Europa el ARC está más que popularizado. Entonces esto ahorita, por ejemplo, en este contexto es bien importante porque se alinea más a las iniciativas del gobierno de apostarle a la soberanía tecnológica. Entonces están los ARCs, pero también están los handlers, por ejemplo, que también son objetos persistentes. Entonces, no solamente el DOI es el único objeto persistente válido, o que se determina, hay varios objetos persistentes, y bueno, hay iniciativas y hay empresas detrás de todo esto, por supuesto, ¿no? Entonces, si te cito otro ejemplo, por ejemplo, el Museo Smithsoniano o el Museo del Louvre en París, utilizan ARCs, no utilizan DOI, utilizan ARCs para la clasificación de sus piezas. Entonces, eso hace la diferencia, digo. Solamente que aquí en México nosotros todavía no estamos muy familiarizados con esos términos, con esas tecnologías, pero existen. Okay. ¿Y en el caso de P Científicas está relacionado con los DOI? Sí, P Científicas, nosotros ahorita estamos básicamente suscritos, pagamos una anualidad, porque tienes que pagar una anualidad al DOI, cada DOI tiene un costo. Entonces, nosotros los ingresos que tenemos dentro de la editorial, pues nos permiten pagar estas suscripciones también a las plataformas OJS o PKP,
pagamos todo esto. Ahorita todo es pagado, ¿me entiendes? Pero va saliendo de la misma editorial, se van haciendo esto. Y bueno, la apuesta que está teniendo ahorita pues muchas instituciones que están recortando recursos es crear la propia tecnología. Pero bueno, nosotros hemos hecho lo posible y estamos trabajando y seguimos trabajando en cuestiones tecnológicas y esperamos al término de esto tener consolidado ya muchas cosas pues hechas aquí en casa con gente que está trabajando aquí en la misma editorial de científica. Ok, doctor. Por último, me gustaría preguntarle un poco sobre inteligencia artificial. ¿Cómo podría el uso de la IA afectar la editorial de P Científicas? ¿O podría ser lo contrario? Bueno, es la pregunta incómoda. No, pero es una buena pregunta porque la IA ahorita se está usando en todas partes y mucha gente la está usando, ¿no? Y creo que prohibirla es un error. Proceso. Sí, es un error prohibir la IA, ¿no? Pero estos desarrollos yo creo que deben de ir acompañados con valores bastante cimentados en la comunidad académica, ¿no? Hay cuestiones éticas que tú como académicos debes de estar enterado de que hay cuestiones éticas y que te deben de guiar esas cuestiones éticas en la misma escritura, ¿no? Sí ha afectado, por supuesto, muchísimo. Nosotros hemos aquí recibido textos con 85% hecho con inteligencia artificial. ¿Cómo lo detectamos? Bueno, es un software que tenemos que detecta precisamente cuando un documento está hecho con inteligencia artificial, ¿no? Digamos, el algoritmo con el que fue entrenado permite esa detección temprana de IA y se le ha notificado a los autores que está hecho con IA. Creo que tiene un buen porcentaje de credibilidad y aceptación este algoritmo porque a los que se le ha rechazado sus manuscritos por uso excesivo de IA no se han inconformado, ¿no? Ellos están conscientes que lo han hecho con inteligencia artificial. Entonces, lo que nosotros cuidamos también es proteger la integridad y la reputación del investigador. Estos correos se le llegan nada más a su bandeja de entrada y entra un diálogo entre ellos y nosotros, pero no persiguen ningún fin de denostar a un científico porque está incurriendo en estas prácticas, pero sí se le hace hincapié de que, bueno, que tenemos la herramienta para poderla detectar y bueno, que invitarlo a que integre dentro de su práctica académica o científica principios muy básicos como la honestidad intelectual, ¿no? Entonces, no tenemos manera realmente de evitar esto, es imposible, pero sí tenemos manera de apelar un poco a la conciencia y a cosas que han cimentado el progreso de la ciencia como es la honestidad intelectual. Entonces, es a lo único que podemos apelar. Pero esto está atravesando todo, o sea, desde noticias falsas, desde memes, desde videos hechos con IA y, digamos, dándole otros usos, hasta ciberataques, por ejemplo, que se hacen con inteligencia artificial. Y bueno, imagínate, si la inteligencia artificial generativa, que son lenguajes LLMS, que trabajan con texto, imagínate, si te entrenas un lenguaje con puro texto, imagínate, va a ser especialista en hacer texto, por supuesto. Claro. Y P Científicas no está exento ni ninguna editorial. Ahora, lo que sí tenemos nosotros es herramientas que te permitan detectar eso, cosa que muy pocas editoriales hacen eso. ¿Por qué? Porque su lógica básicamente es generar dinero y ganar dinero. Y aquí nuestra lógica no es tanto eso, sino es mantener una reputación, obviamente, generar ingresos para la institución y para mantener esto a flote. Claro. Y eso nos coloca en una realidad totalmente diferente. Doctor, pues muy interesante. No sé si le gustaría agregar algún otro tema o algo que se nos pasó o que quisiera mencionar. Pues yo nada más le quisiera comentar a toda la comunidad académica de que tienen una editorial a la altura de sus investigadores, ¿no? Creo que
que una de las cosas que me llevaron a tomar a mí la decisión de ser director de difusión y estar encargado de los libros y las revistas era de que no me gustaba cómo se hacían las cosas, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que se han hecho es porque no me gustaba cómo estaba el mundo. Y si no te gusta cómo está el mundo, pues entonces haz algo para cambiarlo, ¿no? Claro. Y lo que hemos hecho, y esa visión la he compartido con mi equipo de trabajo, es cambiar lo que no te gusta. Y apostarle por la institución que tú quieres, la que te gustaría tener, porque finalmente, al igual que yo, algunos van a regresar, que están ahorita como administrativo, vamos a regresar a ser profesores otra vez, seguimos siendo investigadores. Yo no soy ni administrador ni administrativo ni nada, soy un científico, soy un investigador, voy a regresar a hacer lo mismo que he hecho toda la vida. Y sí me gustaría regresar a hacer lo mismo, pero con esas cosas que antes me generaban mucho conflicto y malestar, y llegar a un lugar donde yo contribuí con granito de arena con todo el equipo a crear mejores condiciones para tener una editorial de prestigio, ¿no? Que eso es lo que es la misión que nos encargó el rector. Claro, ¿no? Y dejar las bases a una producción académica de calidad, científica de calidad y responsable, ¿no? Sí, claro. Y la otra parte que creo que es importante, ¿no? A veces los académicos no nos gusta mucho hablar de dinero. Dicen, no tocamos el tema financiero, ¿no? Pero creo que es muy importante hacerlo. Porque creo que hoy por hoy, aunque ya no esté yo, no esté el equipo, queda un modelo de negocio bien montado, hecho, funcionando y ha dado resultados. Y las personas que vengan, pues básicamente solamente es seguir ese modelo que ha dado resultados y quizá en la práctica ir ajustando algunas cositas que son necesarias por la misma realidad que está cambiando tan rápido, ¿no? Pero la parte financiera por la que se preocupan muchas editoriales, determinante, que atentan contra, digamos, que sigan apareciendo o no sigan apareciendo, esa parte ya no van a tener preocupaciones, ¿no? Y creo que por ese lado, el día que nos vayamos nos vamos a ir tranquilos, muy, muy tranquilos. Okay. Doctor, muchas gracias. Bueno, hacemos una breve pausa y continuamos. Y bueno, ahora estamos de vuelta en nuestro programa especial de Ciencia y Tecnología UJAD y nos encontramos con la jefa del Departamento Editorial de Publicaciones No Periódicas, la doctora Ana Luisa U. Ortiz. Ana Luisa, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias. Bueno, siguiendo con la información que nos compartió el doctor Pablo, me gustaría también que nos pudieras compartir desde tu experiencia cómo podemos identificar un editorial poco confiable. Híjoles, bueno, pues principalmente no te ofrecen un ISBN que puedas verificar. Como quien dice, te bajan el cielo, la luna y las estrellas, te prometen publicar de forma rápida, por lo general cobran en los dictámenes, cuando no debería ser así. Y también pues no tienen un comité o un equipo totalmente especializado para llevar a cabo estas labores. Cosa que por lo que acabamos de escuchar con el doctor Pablo, la editorial universitaria P Científica sí cuenta con ello, ¿no? Así es. Cuenta con su comité y con un proceso pues, muy importante. Sobre todos estos temas me gustaría que nos pudieras hablar un poco sobre la importancia que tienen los ISBN y según el INDAUTOR, ¿qué publicaciones deberían contar con él? Bueno, pues partiendo de qué es un ISBN. Bueno, el ISBN es un número internacional que identifica de forma única cada libro. O sea, y esto está muy padre porque esto garantiza que la obra esté registrada y que pueda rastrearse, ya sea en alguna biblioteca o en alguna base de datos. Y bueno, como todo, hay publicaciones que INDAUTOR brinda ISBNs y hay a las cuales no. ¿A cuáles brinda ISBNs? Principalmente les brinda ISBN a libros, obras monográficas, ya sean impresas o digitales, incluso hasta publicaciones en braille. Sin embargo, como todo, hay publicaciones que no son acreedoras a un ISBN, tales como las guías, memorias, por lo general buscan
publicar también memorias, manuales o documentos de esa naturaleza. Por lo general, cuando pasan estas situaciones, los invito a que visiten la página de Indautor. Incluso tenemos nuestras preguntas frecuentes en nuestra página web en P Científicas. Tenemos un botón que los lleva directamente a esa parte de Indautor que indica específicamente qué documentos, qué publicaciones llevan o no un ISBN. Ok, que una de las fortalezas editoriales de la universidad pues es precisamente esta página. ¿Podrías repetir o decirnos cuál es la liga en la cual un investigador o un estudiante de posgrado podría teclear, consultarla y pues ir checando, ¿no? todo su proceso? Claro, pues en www.indautor.gov.mx uno puede entrar y consultar tanto el ISBN de su obra, como también ver qué publicaciones llevan o no un ISBN. Ok, ahora, tú como responsable de P Científicas y yo, supongamos, como profesor investigador, como un estudiante de posgrado que está próximo a publicar a publicar ya, le urge a sacar su manuscrito, verlo ya materializado. ¿Cómo es el proceso, digamos, de la A a la Z, cómo podemos publicar en P Científicas? Bueno, pues de primera, empecemos con el envío del manuscrito, ¿vale? El envío se hace a través de la plataforma Open Monograph Press, la abreviamos OMP, Okay. ¿vale? Bueno, esta plataforma la podemos encontrar en nuestra página web, en P Científicas. Podemos encontrarla como pcientificas.uhat.mx. Y pues ahí tenemos incluso tenemos un video tutorial que nos muestra paso a paso cómo registrarnos y cómo podemos enviar nuestra obra. Una vez de que ya nos registramos, ya tenemos un número de usuario, una contraseña, podemos proceder al envío de nuestra obra. Ahora, toda la comunicación se va a llevar a cabo a través de OMP. Y esto nos va a ayudar a que pues haya transparencia, que todo esté muy claro, que haya una trazabilidad, vaya. Claro. Y bueno, una vez de que hagamos el envío de nuestro manuscrito, es muy importante incluir 3 formatos. Nosotros, de hecho lo pueden observar en las normas para autores, solicitamos 3 formatos que pues deben de acompañar el manuscrito. Una vez que estos documentos los hayan cargado, procedemos a la parte de la revisión interna. En revisión interna, nosotros nos encargamos de revisar la obra, ver de que el libro cumpla con los requisitos que solicitamos en las normas para autores, y pasamos el manuscrito por un software de detección de similitudes. Okay. ¿Vale? Esta actividad tiene un tiempo aproximado de 60 días. ¿Okay? Cada una de las etapas que te voy a mencionar a continuación tiene plazos aproximados. Ok. ¿Sale? Una vez de que pues vamos a decir que arrojó un porcentaje de similitud, que nuestro máximo aceptable de porcentaje de similitud es del 10%, pero vamos a decir que lanzó un poquito más. Nosotros no es de que lo vayamos a rechazar ahí, ¿no? Les brindamos su análisis y el autor puede realizar las modificaciones. Hacen la lista de observaciones y se la dan al investigador, ¿no? Exactamente. Vamos a decir de que pues ya pasamos esa parte, que el autor ya hizo las modificaciones necesarias, o que en todo caso el manuscrito salió súper bien. Procedemos a la siguiente etapa, que es la revisión externa. Aquí ya empezamos la revisión por pares ciegos, y aquí es donde entra el Comité Editorial de Libros Científicos y Culturales. Este comité está compuesto por una serie de expertos de las divisiones académicas de la universidad, y son los encargados de brindar quiénes van a ser los dictaminadores para dicha obra. Claro, dependiendo también de el tema que esté abordando. Sí, los perfiles la también. obra, así es. Y pues esta actividad tiene un plazo de 75 días aprox. Por lo general, suelen ser
muy rápidos, pero vaya, esto depende también del tipo de obra. Okay. Ojo, muchas veces piensan que pueden ser los días exactos, pero los tiempos pueden variar también dependiendo de qué tipo de obra estamos hablando. Ok. Doctora Ana, igual me podría comentar un poco cómo es esto de los pares ciegos. Sí, bueno, mira, los pares ciegos, ¿a qué se refieren? Bueno, pues principalmente es esto, que los dictaminadores permanecerán anónimos para los autores. Lo mismo, los autores van a permanecer totalmente anónimos para los dictaminadores. ¿Y esto en qué va a ayudar? Va a ayudar a que la revisión de la obra se haga de forma clara, de que no hayan sesgos como raza, religión, ideologías, y esto va a hacer que pues al final el dictamen pues sea pues para brindar mayor confianza, claro. Y esto es muy importante, ya que hace que la obra pues tenga mayor realce, de que no sea, vamos a decir, dictaminada bajo algún prejuicio o intereses también, exactamente, ¿no? O intereses. Ok, bien, ya lo revisaron los pares ciegos, ya pasó por el segundo filtro. ¿Qué sigue? Ya una vez que pasamos por esa etapa, ahora sí nos vamos a la parte de diseño. En la parte de diseño ya es cuando hacemos la corrección de estilo, ¿vale? Y la corrección de estilo por lo general tarda 60 días, todo varía, depende del manuscrito, también del volumen del manuscrito. Y por último nos pasamos a la etapa de producción. Ya en producción es cuando vemos el diseño de la portada, la maquetación, vemos también, comenzamos los trámites, del ISBN, etcétera, etcétera. Y posteriormente, ya una vez que pues la obra esté al 100%, que el autor también ya dio su visto bueno, y vemos que cumple con todos los requisitos, ya podemos proceder a la publicación de la obra. Ahora, todo esto, todo este sí, proceso, si sumamos las fechas que te acabo de mencionar, puede tardar un aproximado de 9 meses. ¿Sale? ¿Por qué? Bueno, no exactamente deben ser los 9 meses. Estos tiempos pueden variar por diversas razones. Por lo general es que estas actividades que te acabo de mencionar están sujetas a partidas presupuestales, y pues ya esto pues ya es una causa pues ajena, sí, claro, al departamento, claro. Estamos de acuerdo, ¿sale? Y pues también puede variar también por el volumen, la complejidad de la obra. Ok, hace ratito mencionaste un tema que me pareció muy importante volver a traer a colación, que es sobre la preocupación que tienen algunos investigadores cuando no les rechazan, pero sí les devuelven su manuscrito con ciertas anotaciones. Que ellos tengan la seguridad de que no es como que ya no estás aceptado, ya tu manuscrito no sirve, sino que tiene que cumplir con ciertos criterios y requisitos propios del proceso para poder tener su investigación lo más confiable posible, ¿no? Y más segura, ¿no? Claro, sí. De hecho, como acabas de mencionar, es algo que se suele confundir. Muchos piensan de que no, ya me rechazaron, ya no me van a volver a recibir, pero no. Siempre y cuando, si recibieron pues alguna observación o algo por el estilo por el cual les hayan rechazado el manuscrito, siempre pueden realizar estos cambios y volver a enviar el manuscrito a OMP para el proceso editorial. ¿Por qué por lo general suelen haber estos rechazos? Por lo general, si la obra pues no cumple con los criterios, y por ejemplo nosotros que hacemos publicaciones científicas nos envían un libro de poemas, pues estamos de acuerdo que pues nosotros no publicamos libros de poemas, claro. Ahí se puede dar un rechazo, o incluso si los dictaminadores dan como observación de que pues esta obra no puede ser publicable, pues pueden ser algunos de los factores. Sin embargo, sí quiero recalcar de que un rechazo
no es así. No se acaba el mundo. Ajá, no es irrevocable. Okay. O sea, siempre pueden volver a enviar. Ahora, esta decisión, por lo general, se les envía a través de la plataforma por correo. La plataforma solamente nos da 2 opciones, aceptado o rechazado. Entonces, no nos da la opción de aceptado con observaciones. Solamente tenemos estas 2 opciones. Entonces, por lo general, si ven esa opción de que pues su obra fue rechazada, pero tenemos estas observaciones sin ningún problema, las pueden realizar y pueden volver a enviar su manuscrito. Ahora me gustaría que me comentaras un poco sobre la importancia del uso correcto de los logos institucionales. Bueno, pues los logos institucionales pues representan a la universidad, estamos de acuerdo, tanto a la universidad y al prestigio que ello representa. De hecho, en el reglamento editorial universitario tenemos un apartado, el artículo 11 específicamente, en el cual se especifica que si una obra está utilizando estos logos, algunos los escudos de las colecciones, referente a la universidad, y estas obras no fueron publicadas en alguna de nuestras plataformas oficiales, o no pasaron por el consejo editorial correspondiente, o no pasaron por el comité editorial de libros científicos y culturales, pues lamentablemente se procederán a acciones legales. Sí, ¿no? Es muy importante hacer el uso correcto de las mismas. E incluso en este reglamento nosotros les detallamos específicamente en qué hojas podrán observar los escudos y los logos correspondientes para el tipo de obra que estamos hablando. Ok, para que no haya ningún tipo de distracciones o pierdes, ¿no? Así es. Ok, doctora, por último, podría compartirle a las personas que nos están viendo cuáles serían sus recomendaciones para enviar su manuscrito de la forma más confiable posible. Bueno, pues principalmente revisar muy bien su manuscrito, que sea la versión final y que cumple con las normas y los requisitos que nosotros solicitamos en la página web de publicaciones científicas de la UJAT. También, sé que es difícil, pero pedimos mucha paciencia. Les pedimos ser pacientes con los tiempos de publicación. Como te comentaba hace un momento, estos tiempos pueden variar. Ahora sí que puede ser en los 9 meses, puede ser un poquito antes, o incluso se puede prolongar todo esto debido a las partidas presupuestales o a la densidad de la obra. Y también, muy importante, no confundir o no hacer caso más bien a esos anuncios de publicación rápida, porque creo que no caigan en esa trampa, ¿no? Sí, porque ya estamos hablando de una editorial pues un poco confiable y de preferencia no les hagan caso a esos anuncios. Okay. Se activan los focos rojos en esos momentos. Doctora Ana Luisa, muchísimas gracias por habernos brindado toda esta información y bueno, esperemos que nos visiten en otra ocasión. Bueno, y ahora vamos a tener el gusto de platicar con el jefe del Departamento Editorial de Revistas Científicas, el doctor Agustín Abreu Cornelio. Doctor Agustín, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, vamos a entrar en materia, ¿qué le parece? Tengo un artículo, soy profesor e investigador, estudiante de posgrado y quiero publicar. ¿Qué elementos debe tener una revista académica confiable? Bueno, pues hay muchas maneras para identificar en qué revista puede ser una buena vía para dar a conocer nuestra investigación. Primero, tenemos que fijarnos que esta revista esté respaldada por una institución de prestigio. Bueno, si no tiene ese respaldo, pues podemos irla rechazando. Puede ser una institución académica de investigación o de educación superior. Puede ser una editorial. Hay revistas muy longevas, muy importantes. Bueno, y algunas de las más importantes del mundo, que son partes de grandes editoriales, ¿no? Editoriales comerciales, como Nature, por ejemplo.
o que son revistas importantísimas. Es decir, no podemos descartarlas de entrada. Pero sí tenemos que entender que una editorial pues tiene fines comerciales mayormente. Entonces tendrá que ir conjuntando esas finalidades comerciales con lo que es propiamente científico. Algunos otros elementos pueden ser que la revista nos permita dar trazabilidad a nuestro artículo. Por ejemplo, se puede lograr con una plataforma web como Open Journal Systems, que es prácticamente el estándar en la academia a nivel global. Es la plataforma que utilizan las revistas de la UJAT. Que esa revista tenga ISSN, ¿sí? El número estándar internacional para identificar las publicaciones periódicas, que su archivo de publicaciones esté disponible. Bueno, y algo muy importante, que tenga su consejo editorial esté claro, todos los nombres sean explícitos, y que ese consejo también nos brinde a nosotros confianza de que va a trabajar con nuestro manuscrito de manera ética, ¿no? Y hay otra serie de elementos, que tenga identificadores persistentes, que forme parte de algún índice o catálogo de publicaciones periódicas reconocible, etc. Ok, bueno, pues ahí están un poco de las características que tiene una revista seria. Y hay un tema que me gustaría que me pudiera explicar, por acá lo apunté. ¿Qué pasa en el caso de los APC, llamados también artículos, cargos por procesamiento de artículos? Y bueno, estos APC son válidos para pagar una cuota. ¿Cómo se relaciona esto? Sí, son válidos. De hecho, por mucho tiempo han sido la manera como las revistas pueden autofinanciarse. Ahora hay un movimiento muy amplio y muy sólido para promover la ciencia abierta en la modalidad diamante, lo que le llaman, en donde no se cobra ningún cargo, que hay es la institución que está detrás de la revista la que absorbe todos los costos. Sin embargo, pues vivimos en una época donde el dinero no fluye, ¿no? Como queremos, exactamente. Entonces, estos cargos de procesamiento pues son los que han permitido dar viabilidad y autonomía financiera a algunas revistas. Te cuento que la década anterior existía el padrón de revistas CONACYT, y este padrón, además de ser un listado que evaluaba las revistas científicas de nuestro país, también aportaba un monto financiero para la sostenibilidad de esas revistas. Ese padrón dejó de existir hace ya algunos años. Por lo mismo ocurrió con esa ayuda que el gobierno federal daba a las revistas, y desgraciadamente algunas revistas que tenían en ese ingreso su único medio de sostenimiento, pues han ido muriendo, desgraciadamente, porque algunas eran muy buenas revistas. Entonces los APC han brindado a las revistas pues, los medios para subsistir, ¿sí? En algunas ocasiones los llaman costos de supervivencia, ¿no? Porque si no fuese por ellos no sobrevivirían. Entonces, no es un criterio. Por supuesto que el investigador tiene que buscar las revistas que estén a su alcance, ¿no? Hay algunas revistas que que solicitan pagos pues reducidos, módicos, y algunas otras que piden pagos más elevados. Ok, en los últimos meses se ha estado hablando con más frecuencia en la comunidad científica sobre las revistas famosas llamadas depredadoras. ¿Qué son estas revistas procesadoras, para que la comunidad universitaria se empape de este tema y, bueno, por cómo evitar caer en ellas? Sí, bueno, te cuento que a veces nos pasa desapercibido, pero la industria científica mundial es una industria que factura miles de millones de dólares. Es decir, hay un interés económico muy fuerte detrás de ello. Y así como hay editoriales muy grandes y muy prestigiosas que hacen muy bien su trabajo, y también las hay pequeñas que hacen bien su trabajo, por supuesto, hay algunas que solamente se mueven por el interés que lucran. Que lucran, exactamente. Son estas revistas que son totalmente opacas con lo que ocurre con el proceso editorial. Ciertamente, tú haces el envío y a las
días a veces o semanas ya está tu artículo publicado, pero no sabes si hubo una revisión por pares, si hubo un trabajo de corrección. A veces ni siquiera hay gastos en diseño editorial, por ejemplo, ¿no? Tal como lo manda el autor, así aparece, con los mismos errores de mecanografía, con los mismos errores ortográficos, con estadísticas alteradas. Estadísticas, ¿no? Alteradas, porque ellos ni les interesa invertir en eso, en esos gastos de operación, ese proceso editorial, ni con tal de obtener la mayor cantidad de ganancias, ¿no? ¿Qué pasa con esas revistas? Bueno, podríamos decir, nunca mejor dicho, que son pura pantalla. Sí. Solamente lo que vemos en la pantalla es la revista. No hay detrás un verdadero trabajo editorial. Si publicamos en esas revistas, tal vez por la premura de sacar nuestro trabajo, de hacerlo público, o por la inexperiencia, tal vez, ¿no? O por la inexperiencia, o porque alguien nos lo recomendó. Bueno, en primera instancia quemamos un trabajo de investigación que podría ser valioso, que ya le dedicamos un tiempo a realizar y lo vamos a publicar en una revista que no tiene prestigio, ¿verdad? Porque estas revistas depredadoras no se preocupan por aumentar sus niveles de lectura y mucho menos de citación. Son revistas que, como no invierten en tecnología, nadie te asegura la persistencia de tu documento, ¿verdad? Muchos no tienen identificadores persistentes, no tienen DOI, ni handle, ni nada. Todo lo que nos explicaba el doctor Pablo en el primer segmento del programa, ¿no? Exactamente. De tal manera que en el momento que esta revista muera, que deje de ser viable económicamente, que es lo único que interesa, pues tu artículo se perderá, ¿verdad? En que no estará disponible en internet. ¿Que podría llegar esto inclusive a una consecuencia legal? Tenemos que entender que en muchos de nuestros países las estadísticas de publicación no solamente abonan al prestigio del investigador, sino que también son vías para acceder a becas, a financiamiento institucional, a promociones, ascensos, etc. Entonces, sí pudiera haber algo mayor, sí, ¿no? Unas consecuencias mayores. Sí, como investigador puedes perder todas esas oportunidades. Bueno, hay otro tema que me gustaría poner sobre la mesa, que creo y considero también importante, que es relacionado a la endogamia editorial, y porque es una práctica que también, al igual que las revistas depredadoras, son temas que hay que evitar. Sí, tenemos que evitar caer en estas prácticas. Hay dos tipos de endogamia. La menos grave es cuando se publica únicamente en revistas de la misma institución donde se elabora. ¿Por qué es preferible evitar esta práctica? Porque caemos en una burbuja, ¿no? Una cámara de eco. Ya conversamos con nuestros colegas en los pasillos, ya nos vemos en los comités de tesis, y ahora también vamos a publicar junto a ellos en la misma revista, ¿no? Lo que nosotros esperamos de una revista es que sea un nodo que permita a nuestros investigadores entrar en diálogo con las discusiones que se están dando fuera, ¿no? Eso nos va a permitir enriquecernos dentro, traer nuevas perspectivas, nuevas metodologías, problematizaciones de la realidad que tal vez no se habían visto desde acá, y también va a permitir la colaboración, ¿no? Vamos a permitir colaborar con otras personas de otras instituciones. De hecho, nuestro reglamento editorial estipula que por cada número de una revista hay un porcentaje máximo de 40% de autores de nuestra institución. Es decir, el 60% de los autores tienen que ser ajenos a él. El otro tipo de endogamia que es más crítico, más grave, es aquel donde los propios miembros del consejo editorial de una revista publican en ella. ¿Por qué es más grave y por qué tenemos que evitarlo de manera tajante? Porque eso pone en tela de juicio, compromete procesos editoriales como la evaluación por pares en doble ciego, ¿sí? Ya no hay manera de corroborar
que ese anonimato sea resguardado. Porque los propios miembros del consejo tienen acceso a los elementos de la revista. ¿Sí? Entonces, pues, hablábamos antes de cómo identificar una revista poco confiable. Bueno, si vemos que en esa revista publican solo los miembros del consejo, los mismos de siempre, ¿no? Como... Los mismos de siempre, ¿no? Nosotros que nos queremos tanto. Ok, otro tema igual tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial. En las revistas, en este caso en específico, ¿cómo debo declarar y publicar correctamente? Bueno, la inteligencia artificial es una herramienta poderosísima, ¿no? Valiosísima. Sería realmente impropio de una publicación científica dar vuelta atrás. Sería como decirle a los matemáticos que no usen calculadoras, ¿no? Es una herramienta tecnológica que puede ayudarnos a comprender mejor la realidad. Ahora, para hacerlo tenemos que hacerlo de un modo ético, declarando las instancias donde la hemos utilizado. Sobre todo si este uso ha afectado sustancialmente el producto de nuestra investigación o la redacción del artículo. Algunos casos donde es obligatorio hacer la declaratoria de uso de IA, por ejemplo. Si hemos utilizado la inteligencia artificial generativa o estos grandes modelos de lenguaje para analizar, interpretar grandes volúmenes de datos, ¿sí? Muchas veces con las herramientas que teníamos antes pues nos era imposible, ¿no? O no veíamos ciertas correspondencias. Ahora la inteligencia artificial nos lo permite. Entonces, si lo hacemos así, ya estamos descargando parte de nuestro trabajo de investigación en esa tecnología y tendríamos que declararlo, ¿no? En el artículo. Se utilizó para realizar esta acción modelo de inteligencia artificial, tal vez con este prompt, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros escribimos en español, pero queremos publicar en una revista que publica en francés, hay grandes modelos que nos permiten hacer traducciones simultáneas, ¿cierto? Entonces, si utilizamos ese para hacer una traducción prácticamente completa del artículo y lo presentamos como primer idioma, tendremos que declararlo, ¿sí? Que esa traducción se realizó y que el escrito fue originalmente en español. Cuestiones como esa, ¿no? Hay otras cuestiones donde es más secundaria el uso de inteligencia artificial. Si lo utilizamos para hacer traducción de conceptos particulares o palabras o frases muy concretas, pues tal vez no. Ok. Bueno, y ahora, ¿qué otro tipo de atribuciones fraudulentas podrían existir? Bueno, muchas. Desgraciadamente, el ser humano es muy hábil para ser poco ético. Esto a veces se llama autorías fantasma, ¿no? Es un autor que es un fantasma, no existe en realidad. Hay muchos casos. Por ejemplo, está la autoría recíproca, ¿sí? Tú escribes un artículo, yo escribo otro artículo, tú me anotas y yo te anoto a ti. Entonces, de tal manera tenemos dos artículos cada uno cuando en realidad solo trabajamos en uno. Entonces, eso es poco ético. Es una autoría fantasma. Y como decíamos antes, no solamente es poco ético, sino que puede caracterizarse como fraudulento y si se identifica y se arma un caso por estos accesos que nos da el SNI y a otras becas, pues pudiera ser impugnable, ¿no? Claro. Otro caso, por ejemplo, que se llama la autoría por directorio o por autoridad. Entonces, estoy trabajando en esta investigación y el director de la división o de la facultad pide que lo anote, simplemente porque es la cabeza de la institución donde laboro, ¿no? Esa es otra autoría fantasma. A ver, otra, o aún peor, las de aquellos que se hace fantasma los que sí laboran. Hay ocasiones que tienen por allí un becario que hace gran parte del trabajo y no se les da crédito, ¿no? Eso es muy grave. Menosprecian su trabajo, ¿no? Lo menosprecian, quedan ocultos, invisibilizados. Cuando otros casos que sí han laborado, pues que no han laborado, pues sí tienen los créditos.
Por eso es importante que vayamos empleando ciertas taxonomías o ciertas metodologías para dejar claro. De hecho, hay algunas revistas científicas que ya lo piden. Hay una taxonomía que se llama, por las siglas en inglés, se llama CREDIT, así como crédito, pero sin la O, ¿no? CREDIT, que es una taxonomía que nos permite esclarecer muy explícitamente qué persona participó en cada parte del proceso de investigación, ¿sí? En el caso de nuestra universidad, una revista que sigue esa taxonomía y que les pide a los autores en una parte de su redacción decir quién participó en cada etapa del proceso, es la revista Horizonte Sanitario. Yo les recomiendo ir a revisar las directrices para los autores de Horizonte Sanitario, y allí van a ver quién participó en conceptualización, quién participó en análisis de datos, en visibilización, en la redacción del borrador, la redacción del segundo borrador, etc. Fíjate que eso era lo que quería preguntarte, pero vi que me adelantaste, ¿no? Sobre la importancia de mantener en orden el hecho de los créditos, ¿no? En un artículo o en una investigación. Sí, es muy importante, sobre todo porque de ello depende que no es acceder a revistas de calidad, de prestigio, y también que al momento de que a nosotros nos busquen como expertos en una disciplina, en una materia o en un problema, puedan identificar rápidamente con quién se quiere colaborar o a quién vamos a pedirle como revisión, ¿no? Fíjate qué temas tan más interesantes nos acabas de compartir. Doctor Agustín, yo te agradezco mucho por haber estado con nosotros en este programa especial de Ciencia y Tecnología UJAT. Y bueno, espero que no sea ni la primera ni la última vez que te tenemos por acá, porque creo que son temas por demás relevantes para la comunidad universitaria, sobre todo a los del área de la investigación y a los que están por venir con sus manuscritos también, tanto para revistas como para libros, ¿no? Cuente y bueno, conmigo. Muchas gracias. Mi nombre es Gabriel Morales López y espero que les haya servido de mucha utilidad toda esta información que les acabamos de compartir. Nos vemos en el siguiente episodio de Ciencia y Tecnología UJAT. Bueno, y ahora